pequeña encuesta, y mis compañeras, que somos amigos y alumnos de la Escuela de Coimbra, de Portugal, sobre la prueba radiológica. Se debería hacer un trabajo, digamos, en equipo, ¿no? Entonces, la primera situación que quería hacer es una paciente que nos dijo, llega a urgencias sin explorarme la misma oferta, me llevo radiografía de tórax y análisis de sangre, ¿no? Esto, afortunadamente, no todo en los centros pasa esto, pero para demostrar un poco la protocolización excesiva de los estudios, ¿no?, que se pueden hacer en algunos momentos. Entonces, para evitar esto, queríamos saber un poco la opinión de los profesionales que trabajan en un servicio de diagnóstico por la imagen, que son organizaciones de profesionales que son de carácter multidisciplinar, ¿no? Entonces, la optimización de las pruebas diagnósticas debería ser digamos, una tarea que involucra todos los profesionales, debe ser un objetivo permanente de todos ellos, ¿no? Como objetivo, nosotros tenemos varios dilemas éticos, ¿no?, que derivan de nuestra profesión, y para esclarecerlo un poco, proponemos un análisis basado en la responsabilidad de todos estos profesionales para garantizar la utilidad, sobre todo, de estas pruebas diagnósticas, ¿no? Empezamos esta encuesta un poco centrándonos en nuestra, digamos, profesión, que son los técnicos, y nos planteamos 4 dilemas principales, ¿no? Hasta un técnico donde puede hablar con el paciente, hasta qué punto debemos o podemos debemos dar información al paciente, ¿no? Debería ser un técnico, debería ser educación por la salud, y si la hacemos, ¿hasta dónde están estos límites, no? O simplemente nos limitamos a realizar este trabajo estrictamente, ¿no?, respondiendo a los órdenes jerárquicos de los superiores. Otro dilema es la relación con los compañeros. Si nosotros sabemos que estamos irradiando necesariamente, o nuestro compañero está irradiando necesariamente un paciente, no intervenimos. Estamos actuando correctamente como profesionales. Relativamente a las pruebas diagnósticas, a menudo como técnico nos encontramos bajo petición médica de realizar algunas pruebas que podemos, a nuestro parecer, o nuestra opinión, que puede ser necesario, incluso perjudicial por el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra responsabilidad y hasta dónde podemos llegar en esta valoración? ¿O cómo podemos hacer valer nuestro punto de vista, sabiendo que uno de los principios éticos de los técnicos es no hacer daño a la sociedad, a los pacientes? Referente a los exámenes informados, muchas veces estos exámenes no se informan, sabiendo que el paciente tiene derecho a todos los informes de las pruebas diagnósticas, y si lo sabemos, ¿cómo podemos hacer valer nuestro punto de vista? Hemos querido ir un poco más allá porque creemos que todos estos dilemas tienen digamos, un alcance más amplio, involucrando todos los profesionales, ¿no? Esta pequeña encuesta que hicimos, hemos intentado hablar con algunos profesionales que son médicos radiólogos, técnicos de radiología, y también alumnos de nuestra escuela, que pensamos que son los futuros técnicos digamos, un técnico de radiólogo, y al mismo tiempo son pacientes. Hemos sometido a la lectura de algún informe, como puede ser lo de SERAM, sobre la recomendación de no hacer, ¿no? Sobre todo, trata de las pruebas diagnósticas necesarias que se realiza en el departamento de radiología, ¿no? En este, digamos, informe prácticamente se recomienda que antes de solicitar una prueba se debería valorar la idoneidad en el contexto clínico del paciente, si es necesario hacerla en el momento actual o valorar incluso su demora, evaluar detenidamente el riesgo y el beneficio, y se ha quedado demostrado que hasta un 30% de las pruebas en la actualidad no aportan ninguna información. De paso, siempre en el mismo contexto, hemos analizado un artículo, nos ha llamado un poco la atención y nos ha parecido muy interesante, donde se afirma que los médicos dicen que, por un lado, tiene la presión de los propios pacientes, que creen que si no le hacemos estos exámenes, no le hacemos nada, ¿no? Y por el otro lado, tenemos, digamos, que cada vez más hay el aumento de la medicina defensiva, que hace que, digamos, que se desarrolla más por el tema de denuncia por negligencia, ¿no? Relativamente al informe de SERAM, nosotros planteamos la cuestión si los médicos radiólogos, porque pensamos que puede ser una ayuda bastante importante para los médicos que solicitan las pruebas, si podrían, aparte de ayudar, podría dar su opinión e incluso tener el poder de no realizar las pruebas radiológicas si opinan que estas pruebas son perjudiciales a la salud del paciente. Planteamos, ¿es ético profesionalmente esto? ¿O se podría producir conflicto entre profesionales? ¿O puede ser una solución al problema?
Referente al artículo la lectura del artículo, hemos intentado de preguntar si efectivamente esta prueba radiológica que se solicita derivan del miedo de los profesionales a enfrentarse con los pacientes. Un poco los resultados fueron que la mayoría opinan que puede ser que exista un problema de abuso en las prescripciones médicas y que desgraciadamente muchas pasan por modalidades que emiten radiaciones. Algunos dicen que una solución podría ser que puede ser digamos que la introducción del carnet de control de dosis puede ser un control que podría limitar estas pruebas, ¿no?, que son necesarias. Y más particular, opina que hay que incluir el médico radiólogo en la toma de decisiones antes de solicitar una prueba diagnóstica y evidentemente afirman que hay un incremento de las pruebas como medicina preventiva. Como conclusiones, creemos que se pierde de vista un poco el diagnóstico basado en la clínica del paciente y aprovechando de la tecnología que hoy tenemos a disposición nos aseguramos el tiro del diagnóstico. Hay una demanda exigente del paciente. Hay una afirmación que nos decían, vivimos en una sociedad donde parece ser que contra más cosas no hacen, mejor, y contra más complejas, mejor que mejor, ¿no? Entonces, otra conclusión es que es la intervención en la curación del paciente que puede ejercer sobre el médico es una realidad que puede ser que al paciente le falta información sobre las pruebas que le tenemos que realizar. Reflexionando, nos llama la atención que muchos de los encuestados consideran que las pruebas diagnósticas que utilizan radiación ionizante la solución es la implementación del carnet de control de dosis. Es verdad que sería un buen control, pero creemos que no tenemos que regirnos sobre una limitación legal, ¿no?, para saber dónde hasta qué punto podemos llegar. Creemos que las pruebas que se piden deberían ser o solicitarse en base a un factor de concienciación real y al efectivo riesgo-beneficio. Como última diapositiva, ¿dónde queremos llegar? Queremos crear una cadena que prescribir, indicar, orientar, realizar y decidir una prueba o otra debería ser un trabajo de equipo, donde el médico especialista que analiza la historia clínica de un paciente se pueda apoyar bastante con el médico radiólogo que pueda aconsejarle su una prueba de imagen la más idónea para establecer un diagnóstico, o por qué no, también, valorar el punto de vista del técnico, un técnico experimentado que utiliza la mejor técnica en base a la formación y la experiencia que tiene para la adquisición de la imagen. Y por último, también el paciente tiene su opinión, porque interviene y decide sobre su propia salud siempre cuando somos capaces de darle la información correcta. Pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿No? Vale, el siguiente compañero es Pep Martorell, técnico en imagen para el diagnóstico, que trabaja en el Hospital de Palamós de Girona y nos hablará sobre optimización de flujos de trabajo en un servicio de radiodiagnóstico. Bueno, mi nombre es Pep Martorell, soy técnico en radiología, vengo del Hospital de Palamós, un hospital pequeñito ahí en la Costa Brava, pequeñito comparado con todo lo que he visto por aquí. Y este trabajo lo he realizado con Nicolás Vega, miembro de SEGRA, que lo habréis visto por aquí también revoloteando estos días. Y entonces, primero quería agradecer a SEGRA la oportunidad de presentar este trabajo, que yo, la verdad es que he visto los trabajos que he visto, pues bueno, es un trabajo muy humilde, pero que bueno, que espero que os sirva de alguna utilidad o que os plantee cosas, ¿no? Después, pedir disculpas por los nervios, porque a mí Nico me engañó, yo pensaba que esta presentación iba a ser una sala así, me engañaste, Nico. Pensaba que era una presentación en una sala más pequeñita o una cosa más íntima, y no una sala aquí que parezco Steve Jobs y que voy a presentar el nuevo iPad. O sea que perdonadme porque es posible que me salte información por los nervios, pero si luego alguien tiene alguna pregunta en los pasillos me pueda preguntar, ¿no? Y luego también quería pedir disculpas por el título, porque es cierto que nosotros estamos trabajando en este tema ahora mismo en el servicio, pero la verdad es que este tema es enorme, enorme, o sea, da para una convención entera, ¿no? Hablar de la optimización de los flujos de trabajo, y además es un tema que nosotros encontramos básico, es un tema que, o sea, está muy bien las nuevas tecnologías, la nueva maquinaria, todo eso está muy bien,
pero si esto no funciona, todo lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Entonces, pues eso, nosotros hoy vamos a enseñar una pequeña solución que encontramos a una cosa que tiene que ver con la optimización de los flujos de trabajo, ¿vale? En un futuro, cuando nosotros hayamos llegado a conclusiones sobre lo que hemos detectado y lo que hemos encontrado, pues esperamos enseñarlo en otro momento, ¿no? Vale. Entonces, antes de enseñaros la solución, que en realidad es una cosa pequeñita, ¿qué nos pasa en el servicio? Bueno, nuestro servicio es un servicio pequeño, estamos un poco aislados de los grandes hospitales, ¿no? Pero por lo que he estado oyendo estos días aquí, todos tenemos más o menos los mismos problemas. ¿Cuáles son? Pues sobre todo que en estos últimos años ha crecido exponencialmente la presión sobre las programaciones que hacemos cada día, pero de una manera brutal, ¿vale? Tenemos máquinas que hacen más pruebas, sobre todo en TAC y en resonancia, que se pueden hacer nuevas exploraciones, todo fantástico, pero ¿qué pasa? Que te van exigiendo cada vez más, o sea, además te pone una máquina nueva y mira, tenemos un TAC nuevo que hace los TACs un tórax en 4 segundos, ¡qué bien! ¿Podemos meter más tórax? No, ese tiempo debería servir para otras cosas, no para meter. El caso es que nos hemos encontrado que en un momento dado el servicio estábamos trabajando como burros, ¿vale? O sea, yo un día tuve la sensación, estábamos en el TAC, un TAC nuevo, que necesitaba un periodo de aprendizaje, pero que, bueno, la presión y nos metió, supongo que algunos se han encontrado, ¿no? Que nos encontramos ya con programaciones a reventar y tal. Entonces, un día, trabajando con los compañeros, con la enfermera y el radiólogo, me eché para atrás y dije, parece que estamos trabajando en un McDonald's. Esto es un McDonald's. Hacemos Happy Meals, porque estábamos trabajando en tal modo estrés que habíamos perdido el control de lo que estábamos haciendo. Teníamos un paciente dentro, otro que tenía que entrar, el asistencial que venía a pedir no sé qué, me estaba llamando a mí por teléfono, y dijimos, basta, o sea, hasta aquí. O sea, y ahí es cuando nos planteamos estas 3 preguntas básicas, creo yo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y por qué lo estamos haciendo? El compañero que ha hablado antes lo ha dicho, o sea, ¿realmente todo lo que hacemos es necesario hacerlo? O sea, ¿no hay mejor modo de radioprotección que no hacer una placa que no corresponde a un paciente? ¿De acuerdo? Entonces, cuando por suerte también la dirección en este aspecto, hubo un cambio de dirección en la empresa y nos acompañó, algo que estábamos reclamando hace tiempo, que era, por favor, esto es una locura, hay que pararlo, ¿de acuerdo? Hasta ese momento, 5 minutos, gracias Nico. Hasta ese momento nadie nos escuchaba, aunque luchamos por ello, pero ahora ha habido un cambio en la dirección y en la jefatura que está con nosotros en que esto no puede seguir, porque ni se va a aumentar más técnicos o difícilmente no se van a aumentar más máquinas, entonces eso tiene que cambiar y revisar, porque igual todo lo que estamos haciendo no es necesario, igual se puede hacer de 1000 maneras diferentes, ¿de acuerdo? Pero no me voy a extender más aquí porque se me va el tiempo y realmente no es el objetivo de la charla que os queríamos dar. Vale, entonces, uno de los problemas que detectamos, los famosos protocolos. Lo de los protocolos está muy claro, ¿vale? No hablo de los protocolos que están programados en la máquina, que los programa un técnico con los técnicos y tal, eso está ahí. Hablo de esos protocolos que quedan escritos de cómo se hace tal exploración, o cómo actuamos delante de lo que sea, ¿vale? Esos protocolos, en un principio, cuando llega una máquina nueva, se establecen, todo muy bonito, fantástico, pero ¿qué le pasa a esos protocolos? Que esos protocolos van cambiando, son dinámicos. Hoy cambiamos la resonancia de tórax, el radiólogo dice que le gustaría más cambiar esta secuencia, no sé qué, no sé cuántos, y se cambia, ¿vale? Perdón, Vale, entonces, ¿qué pasa? Que esos protocolos se les va añadiendo post-its, añadidos a boli, más hojas, y la carpetita fantástica que usábamos para consultar, cuando llegaba alguien nuevo, o cuando te tocaba una exploración que hacía tiempo que no hacías, se convierte en un monstruo que no sirve para nada, ¿de acuerdo? Y que, como esa carpeta no sirve, ¿qué hacemos? Tiramos de nuestros apuntes, que también empiezan siendo unos apuntes muy bonitos cuando aprendemos, pero que acaban siendo otro monstruo, lleno de hojas, clips, post-its, que también hasta a nosotros nos cuesta entender lo que... Algunos se ríen, porque supongo que ya se ha encontrado, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a los protocolos? Esto que os estaba explicando, ¿no? Que se acaban convirtiendo en monstruos y, sobre todo, ¿dónde está el problema clave? El problema clave es que no se pueden actualizar en tiempo real. Si yo estoy trabajando hoy en la máquina de TAC o en resonancia y el radiólogo decide que se va a cambiar algo en el protocolo,
porque ha ido a un curso, a lo que sea, y han pactado y tal. Esa información me llega a mí, le llega al técnico que va después, le puede llegar a unos cuantos técnicos más, pero al que está de vacaciones y venga de aquí un mes a la máquina, no le llega. ¿Vale? Vale. Entonces, es un problema para la gente que trabaja, Nico y yo, haciendo el mono. ¿El problema cuál es? La gente que está trabajando, que lleva tiempo trabajando, no se ha enterado de esos cambios que ha habido en el protocolo, ¿vale? Y luego, para cualquier persona que se incorpora al servicio, ya los protocolos no le van a servir porque son ese monstruo de ahí, esa carpeta inhumana, y empezará haciendo apuntes como empezamos nosotros, pero que luego con el tiempo esos apuntes le va a pasar lo mismo, ¿vale? Vale. Entonces, ¿esto qué supone? Aquí tiene que ver con lo de la optimización. Si esto fuera un problema de, bueno, pero no, es un problema que al final que acarrea. Es un problema que acarrea pérdida de tiempo, ¿vale? O sea, tengo que hacer una nueva exploración y en vez de hacerla en 10 minutos la voy a hacer en 20 porque me he equivocado con el protocolo que he usado. No porque me he equivocado, sino porque no me ha llegado la información de que ese protocolo ha cambiado, ¿vale? Incluso, lo que es peor, es que hay que volver a llamar a ese paciente para hacer el estudio correctamente. Se ha perdido el tiempo de ese día y el tiempo ahora mismo en radiología es oro, ¿de acuerdo? Y aquí falta una diapositiva que PowerPoint se ha comido, que estamos Nico y yo haciendo el mono tirados en el suelo, pero que lo que decía es que luego además la sensación que te queda de poca profesionalidad, ¿de acuerdo? Nosotros como profesionales, que el radiólogo te venga y te diga, oye, ¿qué me has hecho aquí? Tú digas, pues el protocolo de cráneo, y te diga, no, esto ha cambiado, ¿vale? Él ya entiende que no te ha llegado la información, pero tú, la sensación que os queda, supongo que os habéis encontrado una vez, es desagradable, ¿vale? De poco profesional, ¿de acuerdo? Entonces, no os voy a explicar, por falta de tiempo, la solución a esto. 10 minutos, gracias. No, porque esto es una solución aplicada a nuestro servicio, ¿vale? A las herramientas que tenemos. Pero lo que os voy a mostrar es, o lo que me gustaría que quedase de esta charla es que nosotros, con las herramientas que tenemos, que son muy pocas, hemos conseguido hacer algo que el objetivo era que fuera práctico. O sea, si no es práctico, no vale la pena perder el tiempo en hacerlo, porque nadie lo va a usar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, sin ser técnicos informáticos ni expertos en informática, intentamos explicar este problema al departamento de informática con una solución, pero el departamento de informática siempre está salvando al mundo, y no, les gustó mucho la idea, pero sí, están salvando el mundo. Apaga la máquina y reiníciala, pero están salvando el mundo. Que son los que tendrían que hacer esto correctamente, ¿vale? Pero que no lo hacen, ¿de acuerdo? Porque realmente tienen otras faenas. Entonces, eso no fue impedimento, que el departamento de informática nos dijera no podemos, o sí es muy buena idea, pero ya queda en la bandeja de asuntos pendientes, no nos paró. Yo creo que una de las claves entre ser aprietabotones o radiógrafer, que me gustó mucho el término, es que si hay problemas los tienes que solucionar tú, ¿vale? Seguir mejorando en el servicio como sea, a pesar de que la directiva no te acompañe, a pesar de todos los pesares. Si no te ayudan, te buscas tú la vida, pero hay que arreglarlo, ¿de acuerdo? Gracias. 2 minutos. Sí, 2 minutos, hostia, pues voy. Vale, entonces, simplemente, lo que hemos hecho nosotros es, para que sea práctico, esta es nuestra ventana de trabajo, nuestra estación de trabajo, que tiene los iconos donde tenemos las aplicaciones que nosotros usamos para ver el listado de pacientes. Pero nosotros lo que vamos a pedir al departamento de informática, que esto sí que es fácil y nos lo van a hacer, ya nos han dicho que sí, es poner un icono que yo cada mañana cuando llegue por la mañana y abra esta ventanita, está ahí el icono de protocolos de resonancia, protocolos de TAC, ¿de acuerdo? Porque así sea fácil, nadie tiene que ir a buscar nada, no tiene que estar buscando documentos por la nube, etcétera, etcétera, que sea práctico. Y entonces cuando le dé, esto que veis aquí, que parece una web, está hecho con con OpenOffice, que aún es peor que el Word, ¿vale? Y funciona como una web, pero en realidad no somos programadores, o sea, simplemente aprovechamos unas funciones que fuimos descubriendo por el camino que tiene Word, que tú cuando señalas una palabra y le dices, cuando yo marque aquí, ábreme este documento. O sea, es un índice bien ordenado, para decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, creamos una especie de página web, pero hecha por novatos, el aspecto ya se ve que es de novatos, pero que funciona, y que además, mientras la creamos, dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer para que cuando se modifique? Porque aquí la gracia es que, ¿cuál es la gracia de esto? Perdonad, se me va. ¿Cuál es la gracia de esto? Que
cuando hay una modificación en un protocolo, yo informo a la persona que administra esto, que somos Nico y yo, le mando un correo, oye, se ha modificado esto en el protocolo de TAC. Ese mismo día yo lo modifico, lo guardo y ese mismo día cualquier técnico que vaya a trabajar en esa máquina tendrá el protocolo modificado. O sea, el protocolo ya pasa a ser algo útil. Entonces ya no necesito ni apuntes casi. ¿De acuerdo? Pues yo creo que los apuntes son el fracaso de los protocolos. Si los protocolos estuvieran bien y actualizados, no harían falta apuntes. Vale, entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve esa página? Yo cuando marco, teníamos unos trabajos hechos por compañeros este es un ejemplo sobre antenas de resonancia, ¿vale? Que estaba perdido ahí entre miles de documentos de trabajos hechos que han costado horas y tiempo. Pues simplemente con añadir un icono en ese menú que os he enseñado antes, te lleva aquí y puedes ver ese trabajo que hizo un compañero, que es muy útil, sobre todo para la gente que empieza, los tipos de antenas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Podemos recuperar documentos hechos sobre la resonancia y que estén ahí y que los pueda consultar cualquiera, los protocolos de emergencia que con los años nadie sabe ni dónde están, ¿vale? Si pasa algo, búscalos cuando hay una emergencia. Entonces, cuando marcamos sobre un protocolo normal, pues creamos una especie de plantilla estándar de cualquier exploración de reso. Esto ahora lo estamos haciendo también en el TAC, ¿de acuerdo? Entonces, está lo básico, ¿vale? Las secuencias que usamos, los planos más estándar, abajo hay una zona de notas que no se ve, ¿me entendéis? O sea, la gracia de esto es que es el mismo protocolo que teníamos en una carpeta, pero ahora lo podemos ver en tiempo real cuando se actualiza, cuando hay alguna cosa que se cambia, ¿vale? Entonces, esta no es la solución ideal, no, es nuestra solución y que funciona. Nosotros sabemos que funciona porque yo lo estoy usando personalmente. Si yo no lo uso, es que no funciona. Y yo lo uso, porque para las pruebas estándar no, pero cuando hay una prueba que llevas meses sin hacer, seguro que me he pasado ya. ¿Sí? Ya acabo. Hay una prueba que hace meses que no has hecho, va muy bien, no volver a los apuntes y miro aquí. Y otra cosa importante, si puedo volver un segundo atrás, es que arriba podemos poner cualquier actualización que haya. O sea, que yo cuando abra esa carpeta veo si ha habido alguna actualización nueva, ¿vale? Porque alguien me preguntaba, ¿y cómo se entera un técnico de que se ha modificado un protocolo? Porque podemos poner un aviso arriba, podemos poner lo que nos dé la gana ahí, ¿de acuerdo? Entonces, atención, ha habido un cambio en el protocolo tal, y lo miras y te enteras, que eso es lo importante. ¿De acuerdo? Y simplemente, pues, nada, daros las gracias. Espero haber explicado lo que quería explicar. Gracias. Perdona, ¿podrías hacer una pregunta? Sí, si nos dejan, sí. ¿Cómo es la actualización? Quiero decir, ¿lo hacéis los dos, no? Cualquiera de los dos, porque la gracia es que no, o sea, al principio queríamos hacer un documento que todo el mundo pudiese incluir cosas, pero ¿qué pasa? Que te va a llegar el torpe de turno, o incluso tú sin querer, y te va a borrar medio protocolo, va a querer meter algo, o algo que no esté consensuado y la podemos liar. Entonces dijimos que sea algo que no sea modificable solo por administradores, ¿vale? Entonces tenemos una carpeta escondidita que no tiene acceso a nadie nada más que nosotros dos, y la manera de hacer un cambio es que si tú tienes algo que te ha dicho un radiólogo o alguien, oye, esto lo queremos hacer a partir de ahora diferente, ¿vale? Tú me mandas un correo a mí, yo lo veo. Es tan fácil como modificar un documento de Word, lo guardo y eso ya le llega a todos los técnicos a la vez. ¿Me explico? ¿Hicisteis los dos de vacaciones? Es difícil, pero bueno... Sí, a ver, os explico una cosa. La solución ideal a esto, si se tuviera que hacer bien, sería hacerlo en una web. Y se podría hacer, si el departamento de informática quiere, es fácil. Si en vuestro departamento tenéis algún típico manitas que controla internet, en realidad es fácil si sabes, ¿vale? Hacer una web y que tú hagas las consultas, si desde el administrador del hospital te lo permiten, desde internet, porque esto la gracia sería poderlo consultar en el móvil, por ejemplo. Claro, esto está hecho a ratos, ¿vale? Y con la dirección en contra durante todo este tiempo. O sea, el trabajo es de un año, pero no es un año íntegro, ¿eh? O sea, podría ser un trabajo de semanas en realidad. Pero claro, la dirección no nos ha dado tiempo el jefe no nos daba tiempo para esto. Para él esto era tiempo perdido. Él quería apretar botones. Y esto no es apretar botones. Entonces, pero que es igual, un mes, 3 meses, si al final es útil. Ya se acaba el tiempo. Sí, perdón. Muchas gracias, pero como el tiempo es limitado, pasamos ya a la siguiente comunicación oral, que la presenta nuestro compañero Rodrigo García Gorka,
análisis preliminar y revisión de protocolos en estudios PET-CT con frenación miocárdica. Buenas tardes a todos. Os presentaré este trabajo que hemos hecho como un ejercicio de autocrítica en nuestro servicio, ya que estábamos detectando ciertas deficiencias en este protocolo. Primeramente quiero explicar un poco qué es esto de la frenación miocárdica, muy brevemente, también los objetivos de del trabajo que hicimos, la metodología que seguimos y los resultados que obtenimos y finalmente unas conclusiones para que quede la idea clara. Lo primero que quería mencionar es que, tal como es aquí en las imágenes, un PET-TC hecho con glucosa puede presentar estas dos opciones de imagen que vemos aquí en la pantalla. A vuestra derecha, un miocardio que capta mucho FDG y a la izquierda un miocardio que no capta prácticamente FDG. Esta es la presentación natural, sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni ninguna manipulación en el paciente. Puede aparecer de estas dos formas. Y la cuestión de por qué ocurre esto es porque este tejido puede obtener energía, su metabolismo puede tener diferentes vías metabólicas, puede tener energía de diferentes formas. Una de estas formas es el metabolismo de los ácidos grasos y la otra es el metabolismo de la glucosa. Esto representa un problema en algunos casos. Los casos en los que representa una dificultad es cuando lo que se quiere estudiar es algún foco infeccioso dentro de las cavidades cardíacas. Si estamos buscando un foco infeccioso en las cavidades cardíacas y tenemos mucha captación del miocardio, se pueden mascarar los resultados. ¿En qué indicaciones de este estudio nos encontramos esta dificultad? Bueno, pues cuando se sospecha una infección de alguna válvula cardíaca, ya sea mecánica o natural, también, o biológica. También cuando puede haber una infección de algún dispositivo, como por ejemplo marcapasos o un catéter central. También en la presencia de tumores, algunos tipos de tumores que pueden tener afectación de miocardio, como algunos linfomas. Y también la enfermedad de la sarcoidosis, que también puede afectar el miocardio. En todos estos casos se solicita un PET-TC para estudiarlo, pero se pide también que se haga la frenación del miocardio. ¿Cuál es la teoría de la frenación del miocardio? Bueno, la teoría es que si se fomenta el metabolismo de los ácidos grasos y se disminuye el metabolismo de la glucosa, conseguiremos ver FDG solamente en los puntos donde hay infección o enfermedad. ¿Cómo se consigue esto según la teoría? Bueno, pues según la teoría, con un ayuno prolongado de más de 12 horas, con una dieta especial de unos 3 días antes de la prueba, que debe ser rica en proteínas y en grasas y baja en hidratos de carbono, es decir, la dieta ideal para los que les gusta la carne. Y también la administración de heparina sódica 15 minutos antes de la administración del FDG, lo cual genera una mayor disponibilidad de los ácidos grasos en la sangre. Bueno, nuestro trabajo tenía como objetivo evaluar lo que estábamos haciendo, porque nos daba la impresión de que no estábamos consiguiendo el objetivo que dicen las publicaciones y las guías, y que algo estaba yendo mal. Revisamos la literatura y vimos que teníamos que mejorar algunos procedimientos. El material que utilizamos para esta evaluación fueron 21 pacientes, 2 de los cuales eran diabéticos. Se estableció un criterio para evaluar la imagen, criterio de imagen óptima o subóptima. Se entendía por óptima aquella imagen que había una suficiente frenación del miocardio que permitía evaluar las cavidades internas, y subóptima pues cuando había interferencia entre la actividad del miocardio y las cavidades cardíacas. La evaluación de esta imagen la realizaron 2 médicos nucleares a ciegas, sin saber lo que opinaba el otro, y en 2 casos de discrepancia optamos por un tercero para desempatar. Calculamos el porcentaje de estudios con frenación óptima, lo comparamos con la bibliografía a ver qué tal estábamos nosotros, y finalmente pues revisamos los procedimientos de citación, de comprobación y de registro de datos. Nuestros resultados son estos. Vemos un estudio con una muestra de 21 estudios, 10 de los cuales tenían buena frenación o frenación óptima y 11 con frenación subóptima. Esto da un porcentaje de 47,6% de estudios con buena frenación. ¿Qué dice la literatura? Bueno, en esta tabla hay varias citas.
Por mencionar las más relevantes, por ejemplo, la primera es interesante, la primera que está marcada con una flecha roja de Cursó del año 2014, está hecha con ratones. ¿Y por qué ponemos una aquí con ratones? Bueno, pues porque la estrategia de este estudio era la dieta, básicamente, y ellos tuvieron un porcentaje de frenación del 70%, lo cual está por encima de lo que nosotros habíamos encontrado. Quizás la moraleja de esto es que los ratones comen lo que les ponen, y el paciente come lo que le has dicho que tiene que comer y alguna cosa más. La segunda flecha roja, el estudio de Víctor del año 2009, también es interesante porque combinaban distintas estrategias y eso tenían unos resultados de 81% de pacientes con excelente frenación. Y el último es el de Xiao del año 2016, donde también comparaban distintas estrategias y obtenían resultados de hasta un 92% de frenación de miocardio. Nosotros, con nuestra muestra, es una muestra pequeña, lo sabemos, pero utilizando la estrategia completa, teníamos solamente 47,6, lo cual nos hacía pensar que algo no estaba yendo del todo bien, considerablemente inferior a lo que dicen las publicaciones. Bueno, revisando protocolos y la información y las guías, nos dimos cuenta de que probablemente el problema principal era la comunicación con el paciente. Es decir, a la hora de citar al paciente y explicarle la dieta que tenía que realizar, la información no era recibida o entendida, comprendida como tenía que ser. Por tanto, este fue uno de los aspectos que se mejoró, entrenando a la persona que hace las citaciones y dándole más información, incluso por escrito. A algunos pacientes se les da información por escrito para que hagan la preparación de una mejor forma. También creamos una base de datos específica para este estudio, para futuras evaluaciones, y realizamos un cuestionario para detectar si el paciente realmente había hecho la dieta que hay que realizar. Como ejemplos de lo que es una imagen óptima o subóptima, bueno, pues esta es evidentemente subóptima. Aquí vemos subóptima para el objetivo de la frenación miocárdica. Vemos un estudio de PET-TC con precioso miocardio, en el ventrículo izquierdo sobre todo, captando mucha FDG. Había hecho la preparación, pero se ve así. Y aquí tenemos otro que también había hecho la preparación, pero se ve de esta otra manera, con lo cual sí que se había conseguido la deseada frenación de la actividad del miocardio. Como conclusiones, decir que en nuestra muestra obtuvimos un 47,62% de estudios con frenación óptima del miocardio. La revisión bibliográfica fomentó en nosotros un espíritu de autocrítica, a ver que si eran tan diferentes los números era porque probablemente algo no lo estábamos haciendo bien. Y hemos mejorado el protocolo de citación de los pacientes, la información que se les da, se ha creado una base de datos y también pues llevamos un registro mediante un formulario de la dieta que ha realizado el paciente. Así que básicamente el mensaje que queremos dar es que los estudios, aunque sean discretos y con una muestra pequeña, también nos pueden servir para evaluar nuestro trabajo, tener una actitud autocrítica, leernos la bibliografía y corregir cosas que probablemente muchas podemos mejorar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Vale, la siguiente comunicación y la última de esta tarde son nuestras compañeras Patricia Flecha y Itziar Aperador, ambas técnicos de imagen para el diagnóstico que trabajan en el Instituto de Diagnóstico por la Imagen de Bellvitge de Barcelona, y nos presentarán abordaje en diferentes técnicas de angio-RM renal. Buenas tardes, somos Patricia y Itziar, técnicos en el Hospital Universitario de Bellvitge, y en este caso hemos querido explicar dos métodos distintos para conseguir una angioresonancia renal. Como ya sabéis, hemos estado explicando estos días en el Congreso, trabajamos con pacientes totalmente diferentes, con diferentes necesidades. Es por esto que debemos disponer y conocer diferentes tipos de secuencias para lograr un mismo fin. Explicaremos dos tipos de técnicas. Yo explicaré la técnica Balance Trans, que es una secuencia que no requiere administración de contraste, pero sí que requerirá una sincronización cardíaca. Y mi compañera explicará una angioresonancia renal con una administración de contraste paramagnético. El estudio se ha realizado con 10 pacientes, 7 varones y 3 mujeres, en edades comprendidas entre los 20 y 68 años,
2 de ellos eran monorrenos, 1 tenía insuficiencia renal y después de la resonancia se les ha podido diagnosticar a 5 de ellos algún tipo de patología renal. Para el estudio hemos utilizado una resonancia Ingenia Philips de 1,5 teslas, que sería esta que veis aquí, una bobina Synergy Body de 16 canales, como esta. En el caso de la técnica sin contraste, utilizaremos el PR de sincronización, como ya he dicho, y en el caso de la técnica con contraste, pues material para la venoclisis, lo de siempre, guantes, abocats, suero, contraste. En nuestro caso, el contraste es el Gadovis, por lo que pondremos 0,1 mililitros por kilo del paciente, por esto de la doble concentración, y utilizaremos una bomba inyectora para que pase el contraste a un bolo de 2 mililitros segundo como mínimo y una buena embolada de suero detrás para asegurar que quede un buen estudio. La preparación para el estudio sería como para cualquiera de resonancia: identificar al paciente, asegurar que viene en ayunas, la compatibilidad de que no sea portador de nada de metal. Bueno, cuando sabemos que es seguro introducirlo dentro de la sala de resonancia, pues lo pondremos en decúbito supino, con los brazos al lado del cuerpo, se le explicará la prueba, los cascos, el timbre, se pondrá la sincronización de pulso periférico o se canalizará una vía, dependiendo de la técnica que utilizaremos. Le colocamos la bobina que hemos visto antes, se centra al paciente y se introduce dentro del tubo. Quedaría más o menos así. Vale, tanto para una técnica con contraste como la de sin contraste, hay unas secuencias que son en común. Se lanza un localizador sobre el que se programarán unas secuencias balance en el plano axial y coronal, ¿vale? Esta secuencia es un turbogradiente de eco que permitirá ver la sangre blanca y además tiene una gran compensación del flujo, por lo que no tendremos artefacto de este. Esta técnica es óptima para estudiar los vasos. Además de esto, haremos también un coronal turbo spineco potenciado en T2. Esto nos ayudará un poco a ver la anatomía abdominal general, no solo de los vasos. Llegados a este punto, ya tendríamos que hacer una de las dos técnicas. La secuencia Balance Trans, ¿qué es? Pues es una secuencia específica para el estudio de las arterias renales. Como ya he dicho, no hace falta administración de contraste, es una técnica 3D gradiente de eco, por lo que la adquisición la haremos en un plano axial y después podremos hacer diferentes reconstrucciones en otros planos. La técnica que utiliza es un pulso inversor para los tejidos estacionarios como para los que fluyen en el boxer en ese instante, por lo que la sangre circulante no será saturada y se verá hiperintensa. El problema de esta secuencia es que la duración puede ser hasta de 5 minutos o más, por lo que será de respiración libre, pero requiere la sincronización. Nosotros lo que utilizamos es el sincronizador del pulso periférico, aunque también podríamos ponerle los electrodos, pero bueno, parece que esto es un poco menos engorroso y también evita interferencias de que no nos hayamos colocado bien los electrodos. Esta técnica es la óptima para pacientes con insuficiencia renal, alérgicos al contraste, en casos de pediatría. Programado quedaría así, tenemos que procurar coger sobre todo las arterias renales y pueden ser los riñones también, y siempre va combinado con 2 bandas de saturación que suprimirán el parénquima renal y las estructuras venosas. Bueno, seguidamente mi compañero nos explicará la técnica con contraste. Bueno, pues ahora empezamos con la secuencia angio-RM renal, que como ha dicho mi compañera, la principal diferencia es que se le administra un contraste. Sigue siendo una técnica 3DFF con tiempos de repetición y tiempos de eco cortos. Esto, también otra diferencia con la anterior, es que tenemos una mejor relación señal-ruido y podremos ver vasos de menor calibre. Bueno, pues para la adquisición de la angio la haremos mediante la técnica Bolus Track, que consta de 3 partes. Una máscara, el Bolus Track, y la tercera parte, que es la secuencia en sí. Empezamos con la máscara, que es una secuencia ecogradiente, donde la colocaremos en plano axial, situándola a la zona a estudiar. ¿Vale? Es una secuencia pre-contraste, que será exactamente la misma después del Bolus Track, la secuencia propia así de la angio.
¿vale? Tiene que ser la misma para luego poder hacer una sustracción. Bueno, más o menos la programaríamos así, ¿vale? Esta sería la programación de la máscara, que como digo, la secuencia de la angio-RM renal se da exactamente igual. El segundo paso es el bolus track, ¿vale? La característica de esta secuencia es una de ellas que se programa en coronal para poder ver bien el fluido del contraste por la aorta, para cuando la veamos llegar el contraste a aorta abdominal poder lanzar la secuencia. Y otra característica también es que el bolus track es que es solo un corte de 80 milímetros, que nos va dando imágenes cada 1 o 2 segundos exactamente para eso, para poder ver bien el fluido del contraste. Y bueno, otra diferencia con la secuencia trans es que una vez acabada la angio se le realiza un trans coronal para poder ver bien la permeabilidad venosa. Bueno, una vez acabada la angio, el equipo realiza automáticamente una reconstrucción, una proyección de máxima intensidad, el MIP que conocemos todos. La hace automáticamente en los 3 planos, sagital, coronal y axial. Pero bueno, nosotros haremos luego manualmente otra reconstrucción de manera radial de unos 9-12 cortes para poder ver girar el vaso alrededor de un eje. Y bueno, empezamos un poco con los resultados, ¿vale? Hemos hecho 2 pacientes de cada, con secuencia trans y con secuencia de la angio-RM renal. Bueno, este era el primer paciente de 49 años, estaba trasplantado de riñón derecho y tenía un filtrado muy bajo, por eso no se le administró contraste y se hizo esta secuencia. Aún así, una vez acabado el estudio, igualmente la arteria renal izquierda de tal menor calibre que no se observaba. El segundo paciente, varón de 20 años, que acude por dolor lumbar izquierdo. Es una poco parecida a la anterior, se realizó la secuencia trans, pero una vez acabado el estudio se comprobó que no tenía patología en arteria, sino en vena, que es también parecido al siguiente caso, pero con contraste. Es el primer paciente con contraste. Igual, paciente de 20 años que acude por dolor lumbar, se le administra contraste y una vez acabado la angio se realizó la secuencia transcoronal y una en sagital, ¿vale? Y se comprobó que no tenía patología en arteria sino en vena, en este caso el síndrome de Nutcracker. Y por último de angio, este paciente que bueno, era un control pero un aneurisma trombosado en arteria renal izquierda, que bueno, podemos ver aquí perfectamente. Os lo marco con la flechita, la arteria renal derecha, que se ve muy bien con el riñón, en cambio aquí en la arteria renal izquierda, aquí vemos dónde estaba el aneurisma. Y por último de caso, tenemos a esta mujer de 50 años, que se le realizaron ambas secuencias, primero la secuencia trans y seguidamente la angio-RM. Acabó el estudio y no tenía patología, pero bueno, podemos compararlas un poquito y podemos ver que con la angio hay mejor relación señal-ruido y que podemos ver algún vasito de menor calibre. Y bueno, para concluir, hemos hecho esta tabla comparativa con las principales diferencias, el gadolinio sobre todo, que por contra, bueno, a favor, mejor dicho, de la secuencia trans es más económico. En contra de la secuencia angio es que al tener una punción puede tener algún riesgo, pues alguna flebitis o alguna infección. Sobre todo también el tiempo, 33 segundos la angio, con 8 minutos la secuencia trans. Claro, hay que valorar, intentar, pues depende del paciente, hacer una u otra. Y muchas gracias por vuestra atención.